Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El universo del espectáculo volvió a quedarse en silencio cuando se conoció la noticia del grave accidente que llevó al actor turco Mert Ramazan Demir a una unidad de cuidados intensivos. Lo que en un principio fue una ráfaga de titulares con datos escuetos y rumores contradictorios, pronto derivó en una historia de resistencia emocional y lealtad pública que tiene un nombre propio. Afra Saraoglu, la mujer que, según quienes conviven con la pareja, se plantó ante horarios, protocolos y puertas cerradas para no abandonar a su compañero en los días más inciertos de su carrera y de su vida. Fuentes presentes en el centro sanitario describen escenas que cualquiera podría reconocer como propias de un drama real. Luces frías, pasos medidos, voces en voz baja, y en medio de ese paisaje aséptico, dos figuras que se buscan sin descanso, que se toman las manos cuando los relojes dicen que ya no hay tiempo, que intercambian miradas capaces de contradecir la impersonalidad de los monitores. Mert, con el ánimo golpeado tras el impacto del accidente y la brusca inmersión en la rutina hospitalaria, habría pronunciado una decisión que desarmó a quienes intentaban separar a la pareja por norma. Su compañera debía permanecer a su lado. No era una petición tibia ni un capricho, era, de acuerdo con los allegados, el hilo que lo mantenía aferrado a una recuperación que exige paciencia, fe y un motivo para resistir. En los pasillos se rumoraba que el personal, obligado a cumplir estrictamente las reglas de la UCI, trató de imponer límites a la presencia de Afra. Sin embargo, la determinación del actor, respaldada por la serenidad con que ella encaró cada charla y cada espera, acabó abriendo resquicios. En ese ir y venir de batas blancas y puertas automáticas, la pareja se convirtió en un símbolo. Se les veía caminar despacio tras una visita, detenerse en un rincón para un abrazo que duraba más de lo que tolera cualquier protocolo, y volver a empezar, como si la repetición fuese el único conjuro posible contra el miedo. La conversación dio un salto cualitativo cuando especialistas en psicología clínica y en cuidados críticos recordaron algo tantas veces olvidado: la presencia de un ser querido no es un adorno emocional, sino un factor terapéutico que, bien manejado, puede mejorar la adherencia a los tratamientos, reducir la ansiedad, estabilizar el ánimo y, en no pocos casos, acelerar la recuperación. Afra, dicen los familiares, no llegó con exigencias desmedidas ni con un guión heroico, llegó con constancia. Se sentó, esperó, escuchó, leyó los silencios. A veces hablaba, a veces no hacía falta. En esa discreción reside, tal vez, el secreto de una compañía que cambia de forma según la necesidad del momento. Los amigos del actor describen una metamorfosis anímica que no se explica sin ese sostén. Tras el accidente, Mert habría oscilado entre la incredulidad y el abatimiento, dos estaciones inevitables cuando la vida frena en seco, pero la fidelidad de Afra, convertida en rutina luminosa, parece haberlo anclado a un horizonte menos brumoso. Quienes los vieron juntos aseguran que los gestos pequeños, acomodar una manta, acercar un vaso de agua, ordenar con cariño los obsequios de los fans, tuvieron más efecto que cualquier discurso encendido, y que, en la suma de esos detalles, se dibuja la arquitectura de un hogar improvisado en medio del hospital. La polémica, inevitable en tiempos de exposición permanente, también tocó a la puerta. ¿Hasta qué punto debe un hospital, obligado a proteger a todos sus pacientes y a su personal, ceder ante una historia de amor que reclama excepciones? ¿Dónde termina la compasión y empieza el privilegio? Lejos de clausurar la discusión, la actitud firme pero respetuosa de la pareja abrió un debate que va más allá del caso. En lugar de los afectos en la medicina, la flexibilidad inteligente de las instituciones, la relación entre normas y humanidad. Desde MR Magazine os invitamos a opinar con respeto y profundidad. ¿Qué haríais vosotros si fueses parte del equipo médico? ¿Y si estuvieseis en la piel de Mert o de Afra? Conviene recordar que, más allá del ruido mediático, la recuperación es un territorio lento. No hay héroes que lo abran con una llave mágica, hay perseverancia, hay dudas, hay días buenos y días malos.
Precisamente en ese vaivén, la pareja parece haber consolidado un pacto de resistencia. Seguir juntos no como proclama grandilocuente, sino como práctica cotidiana. No faltaron detractores que hablaron de espectáculo o de cálculo de imagen. Sin embargo, los que han compartido guardias, pasillos y salas de espera con ellos insisten en que la historia que se está escribiendo aquí tiene menos de guión y más de piel. En el plano más íntimo, la confianza explícita que Mert muestra hacia Afra ha sido interpretada por muchos como un acto de protección que desarma cinismos. Alguien que atraviesa una UCI no protege con gestos altisonantes, sino con decisiones sencillas y firmes. Pedir que no se interrumpa la presencia de quien sostiene, aceptar la fragilidad, agradecer sin hacer ruido. Esa transparencia, sumada a la discreción de ella, ha elevado la relación a una zona de respeto poco frecuente en la farándula, donde las turbulencias suelen convertirse en combustible de titulares efímeros. No son pocos los analistas que señalan que lo que ocurre alrededor de la cama de Mert excede el cotilleo. Estamos asistiendo a una conversación social sobre el valor del acompañamiento. Si la ciencia ha hecho de la precisión su bandera, la experiencia humana reclama un asiento en la misma mesa. La clave, quizá, no es elegir entre normas o afectos, sino aprender a diseñar espacios donde ambos convivan sin desproteger a nadie. ¿Os gustaría que en MR Magazine abramos un especial con médicos, psicólogos y gestores hospitalarios para debatir este tema con altura y sin estridencias? Decídnoslo en los comentarios, este canal también es vuestro. Entretanto, y mientras se aguardan partes médicos con un optimismo cuidadoso, la relación de Mert y Afra sale reforzada de esta prueba. A la salida de cada visita, se repite la escena, ellos se miran como quien contabiliza victorias minúsculas. La prensa guarda con preguntas que no siempre pueden responderse, y las redes vuelven a estallar con teorías, deseos, plegarias laicas. La frase que condensó la voluntad del actor de no separarse de su compañera, traducida, reinterpretada, convertida en consigna por sus fans, seguirá resonando, no por su volumen, sino por la evidencia que deja. En días oscuros, la ternura también es una forma de coraje. Antes de despedirnos, recordatorio importante para nuestra comunidad. Si disfrutáis de historias contadas con rigor, sensibilidad y acceso, apoyad a MR Magazine con vuestra suscripción, un me gusta y un comentario. Y si queréis dar un paso más, el botón de unirse está ahí para quienes pueden y desean sostener este proyecto. Decidnos también qué otras figuras del Star System turco queréis ver en próximos episodios. ¿Os interesaría un reportaje profundo sobre parejas que han superado crisis de salud? ¿O preferís perfiles individuales que muestren el lado humano detrás de cámaras? Lo que viene, inevitablemente, será observado lupa en mano por la prensa y por el público. La evolución de Mert, la continuidad del acompañamiento de Afra, el equilibrio entre hospitales que cuidan y parejas que necesitan estar juntas. Si algo ha quedado claro es que, en este caso, los reflectores no alumbran una alfombra roja, sino una trinchera de cariño levantada a base de perseverancia. Y puede que por eso nos toque tan de cerca. Porque todos, alguna vez, hemos querido que alguien se quede, simplemente se quede, hasta que el corazón recupere su ritmo y la vida vuelva a pronunciar nuestros nombres con calma. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.